Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Después de haberme comido un sándwich cubano con una soda, hoy no era día de ejercicio, es día de descansar. Y aunque vine del trabajo en esta hermosa mañana, quiero hablar un poco sobre el asunto de los dos testigos, ¿verdad? Que cada vez que a veces entro a grupos, tocan algo sobre el tema, pues tengo que comprender, ¿verdad? Que todavía tanta gente no llegue a entender este asunto de los dos testigos. Y es por la gran diversidad de interpretaciones que no se sabe en qué están basadas realmente. Aunque sí, ¿verdad? Uno puede tener la idea, porque cuando yo comenzaba en la escatología y estudié en el instituto, pero yo nunca, ¿verdad? Yo profundicé en la escatología por mi cuenta, leyendo. Y una vez trabajando, tuve un gran accidente en el trabajo donde me pinché un dedo, salí llorando, le dije al jefe que me iba y terminé en la librería cristiana y compré un libro que se llamaba, o se llama, Cuando el dinero falle. ¿Verdad? Si usted viene a ver, hoy en día es uno de los temas que se está tocando mucho, cuando el dinero falle. Ahora mismo se está hablando de que pues el dinero no se va a usar más. Está la situación entre las riñas entre Estados Unidos y China y Rusia por el control económico, los países europeos. Y entonces lo más que usted oye es que el dinero va a desaparecer. ¿Verdad? No sé hasta dónde se lleve todo esto, se haga posible, pero yo compré ese libro que se llamaba Cuando el dinero falle. No me acuerdo el nombre de la escritora del libro ahora mismo, pero yo empecé creyendo escatología basado en la, ¿cómo es que se llama esto? Ya se me olvidó también. El asunto es que lo que se enseñaba pues mayormente en la iglesia pentecostal, la mayoría de los evangélicos pues creen en esto del rastro secreto y todas estas cosas. Pues cuando yo compré este libro, Cuando el dinero falle, ella enseñaba en su libro que los del rastro secreto dicen que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pero ella enseñaba en su libro que la iglesia sí pasaba por la gran tribulación. Y ya usted ve el primer choque con lo que ya yo había aprendido. Este primer choque pues empieza a despertar más deseo en mí de seguir estudiando escatología o profecía sobre los acontecimientos finales. Entonces, luego de ahí, empiezo a ver videos sobre lo que pasó en las Torres Gemelas. Empecé a estudiar un poco más sobre, ¿verdad?, los Illuminati, los masones, que no me pongo a hablar mucho de eso ahora porque yo creo que la mayoría de la gente ya sabe quiénes son los Illuminati, quiénes son los masones, y a veces les importa un pepino. Entonces, sabemos que existen. Sabemos que están en las esferas más grandes gubernamentales, que están en las posiciones más grandes del gobierno.
son gente grande de los militares, que sí, del FBI, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, empecé a estudiar y llegué a un grupo de cristianos que se llama la Iglesia de Cristo. En la Iglesia de Cristo, estudiando con ellos un curso sobre escatología, esas fueron las más grandes bofetadas que me dieron en cuanto a escatología. Y fueron la gente que me abrieron los ojos. Larry White, que es un escatólogo, aprendí mucho con él. Y por eso digo que entiendo, ¿verdad?, que muchas personas sigan errados en el sentido de quiénes son los dos testigos, ¿verdad? Porque si uno se las pone fácil, se las pone claras a mucha gente, ellos lo entienden tan fácil que se les hace también fácil rechazarlo. Porque dicen, pero es que así se entiende muy sencillo, no puede ser. Me hago un invento y se lo pongo difícil, pues entonces estas personas sí aceptan lo que se les dice. Estaba Jesús con los discípulos, ¿verdad?, en la noche, mientras que la Biblia dice que se les apareció Moisés y Elías. Moisés, ¿verdad?, el Pentateuco, y Elías, o Moisés, que tenía que ver con la ley, y Elías, que tenía que ver con los profetas. Y dice que estaban allí hablando con Cristo, mientras que los discípulos los vieron y hasta pidieron hacer se veía tan real que pidieron hacer unas enramadas para que ellos también se sentaran allí y siguieran hablando con Jesús, ¿verdad? Pero de momento todo se acabó. Entonces, muchas personas entienden de que si era Moisés y si era Elías que estaban allí hablando con Jesucristo, pues eso era verdad, y entonces ni Moisés ni Elías están muertos. Entonces, una vez un amigo mío tuvo una discusión con él en ese sentido, de que yo le dije, tanto Moisés como Elías están muertos. Aquí no están muertos. Entonces, lo más seguro le dije, en realidad lo que sucedió en ese momento era tal vez una enseñanza para los apóstoles. Algo Jesucristo quería mostrarle a los apóstoles en ese sentido, la importancia de la ley y de los profetas. Porque lo que pasó en ese momento fue una visión. Tanto lo que vio Pedro como lo que vio Juan o Santiago, los que estaban allí, fue una visión. Entonces el amigo mío empezó a pelearme, no, es imposible. Y yo, bueno, te lo estoy diciendo que fue una visión, algo que no es real, que conlleva un mensaje, sí, pero que no es real. Ya, y se agitó más todavía, quería pelear. Vamos a la Biblia. Cuando lo leímos en la Biblia decía que era una visión. No es que uno diga, ay, que siempre quiero ganar, pero yo lo leí, decía que era una visión. Una visión. Una forma de Dios revelar algo al ser humano de una forma que parece un sueño. Como cuando usted tiene un sueño que usted dice, esto parecía real, pero en realidad no lo es. Pues así mismo, cuando hablamos de los dos testigos en el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que lo que Juan está viendo es una visión. Una visión, algo
como lo que pasó en aquel huerto, en aquel lugar donde estaban sentados y aparecieron Elías y Moisés en una visión. Pues así mismito, Juan tuvo una visión de los dos testigos. Algo que no es real. Pero si yo les digo, no, eso no era una visión, aunque la Biblia diga que era una visión. Si yo les digo que no era una visión, que sí era Elías y que era Moisés, lo creen. Rapidito. Pero si les digo como dice la Biblia que era una visión, hay un problema. Porque queremos creer, queremos forzar la escritura y decir de que no era una visión, era Moisés y era Elías que estaban vivos allí delante de Jesús. Y así trabaja el ser humano. Entonces, en ese caso, el libro de Apocalipsis, cuando habla de los dos testigos, la realidad es que Juan vio una visión y que todo lo que Juan vio eran visiones. Mensajes que venían en forma de visiones. Igual que cuando Pedro estaba allí sentado con el abanico prendido, cogiendo aire, descansando, porque le dio un poco de sueño después de comer. Pero Dios quería que Pedro fuera a la casa de un gentil a predicarle el evangelio. Y entonces, de momento ve que el cielo se abre, desciende unos lienzos en forma de un televisor o de una pantalla y empieza a ver una película. Ese fue el primer televisor del siglo I. Empieza a ver una película donde ve animales inmundos y escucha la voz del Señor que le dice: Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y él discute con la voz y dice: no, Señor, porque yo guardo esa ley. No voy a violar esa ley. No voy a comer animales inmundos porque nunca lo he hecho y no voy a empezar ahora. Y la voz le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pero ¿qué estaba viendo Pedro? ¿Un televisor? ¿Qué estaba viendo Pedro? Una pantalla de cine. Estaba viendo una visión. Los animales que se le mostraron ante sus ojos era una proyección espiritual. ¿Cómo Dios lo hace? No sé, no me pregunte eso porque no puedo decirle cómo Dios hace eso. Estuviera yo trabajando no sé, en el gobierno, en algo especial, la agencia de revelaciones espirituales. Yo no puedo decirle cómo Dios muestra una visión. Nunca la he tenido. Pero sí sé que las visiones no son reales. El mensaje que estaba detrás de los animales era para que Pedro comprendiera que tenía que predicarle a la gente gentil. No solamente a los judíos, sino que Dios también estaba llamando a hombres gentiles. Dándole Dios a entender que también a los gentiles Dios los quería limpiar. Una visión. Cuando usted estudia el Apocalipsis, después de que le metieron miedo durante toda su vida, diciéndole que el Apocalipsis era un libro de terror y un libro de catástrofe y bueno, pasaron cosas, pero es parte de la historia. Parte de la historia de la humanidad. Entonces, son cosas que ya acontecieron, otras que van a acontecer.
pero son cosas inevitables. Igual que las guerras que han habido, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se espera por una tercera, muchos la esperan con ansia. Entonces, pues, usted tiene que entender que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, está leyendo un libro basado en visiones. Que un gran por ciento del libro está basado en visiones. Y mayormente después de que se empieza a leer sobre las cartas que son enviadas a las iglesias. Sobre las cartas que son enviadas a las iglesias. Después de eso vemos a Juan, ¿verdad? Tal vez en oración, en el espíritu. Y escucha una voz que le dice, sube acá. De ahí, ¿verdad? Los del rastro dicen que ese es el rastro de la iglesia. Y yo digo, wow, esta gente sí tiene imaginación. Están cogiendo la experiencia de Juan cuando Dios le dice, sube acá para mostrarle, ¿verdad? Lo que es el Apocalipsis por medio de visiones. Y ellos lo toman como que este es el rastro de la iglesia. ¿Qué locura es esa? Tuve que pelear una vez con una maestra de la iglesia porque me vino con eso. Y yo digo, pero según se lee en el escrito, ahí lo que está diciendo es que Juan estaba en el espíritu, en oración, qué sé yo. Y oyó una voz que le dijo, sube acá a Juan. O dijo, sube Carmen, sube Rolando, sube fulano. No, le dijo a Juan, sube acá. ¿Cómo rayos eso va a ser el rastro de la iglesia? Pero ¿y en qué cabeza cabe? Entonces todavía hay gente que cree eso. Todavía hay personas creyendo esas locuras. Usted puede leer el pasaje en Apocalipsis donde se le dice a Juan, el único que estaba allí, en una expresión, sube acá, eso es todo. En el momento él estaba en el espíritu. En el momento él estaba preparado para recibir las visiones, es lo que quiere decir. Ese subir acá es como preparándolo para poder recibir las visiones que iba a recibir del mensaje de Apocalipsis, de lo que iba a escribir para la iglesia. ¿Para cuál iglesia? Un gran por ciento del libro de Apocalipsis está dirigido a la iglesia del primer siglo. A la misma iglesia a las que se le escribieron las cartas. Porque a mí no me llegó la carta. A mí me llegó este libro ya completado, el Nuevo Testamento, más de 2000 años. O 2000 años de diferencia. O sea, yo no estuve allí cuando se enviaron las cartas a las iglesias, preparándolas para lo que venía. Entonces, de ahí es que Juan empieza a ver visiones de acontecimientos aparentemente en el cielo de Dios, luego en la tierra, pero no era que él ni subía ni bajaba, él estaba envuelto en una visión. Es como cuando Pablo dice que él fue al tercer cielo, se le mostraron cosas que después se le dijo, Pablo, esto es para ti nada más, no las vayas a revelar, o no reveles lo que se te mostró. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el Señor le dijo a Pablo, no reveles lo que se te mostró? No sé. Porque sería absurdo que yo me ponga a especular de algo que se le dijo a él mismo, que no lo revelara y que él no lo hizo. Entonces yo voy a ponerme a decir, no, lo más seguro Pablo vio esto, vio aquello, como hacen muchos. Escriben un libro, 300 páginas. Y tú dices, ¿cómo se escribe un libro de algo que nunca se dijo? Bueno, es como
Ese montón de libros que yo compré, que algunos hasta los tiré al zafacón, sobre las dispensaciones, ¿verdad? Que era la palabra que estaba buscando ahorita. Las dispensaciones, rastro secreto. Compré unos libros que eran como así de gordo. Y yo digo, había uno que decía, libros sobre el anticristo, así de gordo. Y yo decía, ¿de dónde esta gente sacan eso? Tanta información sobre qué es sobre el anticristo. ¿De dónde sacan para escribir 200 páginas en un libro? Lo que es querer hacer un negocio. Porque yo estoy seguro que el 99% de lo que dice el libro son disparates. Porque tú tienes que usar tu imaginación para hacer un libro de más de 100 páginas sobre un supuesto anticristo. Tú sabes toda la basura que hay que decir. Y digo la basura porque es mala interpretación bíblica. Para escribir un libro de 200 páginas o más de 100 páginas. Cuando yo puedo escribir eso en una misma página, tal vez por adelante y por atrás, y decirte que el anticristo es una falsedad y un disparate, no tengo que ir tan lejos. Pues así mismito hacen libros del Apocalipsis y todo esto, con unas ideas y unas loqueras y unas cosas. Como novela sirven, porque ya como novela tú puedes decir lo que te dé la gana. Y allá si la gente se lo quiere creer, hacer un tipo película, tipo Hollywood, dejados atrás. Vino el Señor y se llevó a Juan, ¿verdad? Cuando dijo subir acá, no, ahí fue que se llevó a la iglesia y los demás se quedaron. Se quedaron en la gran tribulación. Y eso es una novela. Y el que la quiera leer y creérselo, ¿verdad? Pues es otra cosa. Pero volvemos al punto. Cuando hablamos de los dos testigos en Apocalipsis, estamos hablando de una visión. Dios usó a Elías y Moisés para mostrarle algo a los apóstoles o discípulos. Igual Dios usó una visión para mostrarle a Pedro que lo estaba enviando a los gentiles. Y igual Dios usó una visión para mostrarle a Juan que Juan escribiera que estos dos testigos simbolizaban algo, eran representativos de algo. No que era así literal como se lee, los dos testigos. Entonces, estos dos testigos ni era Elías, ni va a ser, porque esto ya pasó, ni era Elías, ni era Moisés. Porque, ¿se acuerdan cuando la Biblia dice que Moisés murió y no pudo cruzar el río, el Jordán, para llegar a la tierra prometida? Y que Moisés murió. Y que el ángel de Miguel, el ángel de Jehová, combatía disputaba, ¿cómo se dice esa palabra? Combatía con Satanás por el cuerpo de Moisés, el cuerpo muerto, fallecido. Estaba Moisés hablando con Jesús allí y Elías, no, está muerto. No, mi hermano, pero es que el que muere no está muerto. Y ¿para qué se creó esa palabra entonces? Si el que muere está vivo, ¿para qué entonces lo llamamos muerto? Cosas que yo no las comprendo ni las comprenderé. Si está muerto, está muerto. Bueno, ahora que Dios puede mostrar una visión usando esa apariencia, igual que usó los animales, para mostrarle a Pedro, es otra cosa.
Pero en el libro de Apocalipsis, la mayoría de lo que usted va a ver ahí es visiones. Visiones que usted tiene que aprender a interpretar. Y sería bueno que usted se esfuerce y lo haga por su cuenta. No es que invente por su cuenta, que lo estudie por su cuenta. Obviamente, yo lo estudié por diferentes fuentes. Pablo dice, oírlo todo, retener lo bueno. Yo lo estudié y creo que lo más que me convenció, lo más realista, basado, ¿verdad?, en lo que ya uno conoce de historia y de doctrina bíblica, pues yo dije, lo más claro que está es que los dos testigos representan a la iglesia del siglo I. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que los dos testigos de Apocalipsis representaban a la iglesia? Por la misma palabra que se usa para describirlos, testigos. Testigos. Ahora, vaya usted y busque qué quiere decir la palabra testigos. Para ser usted un testigo, usted tiene que haber participado de ciertos acontecimientos relacionados al caso. Si yo no vi, si yo no escuché, yo no estuve allí, pues yo no puedo ser un testigo. Para ser testigo, usted tiene que ser partícipe de los acontecimientos en el momento en que se llevaron a cabo. Es la única forma y usted tiene que estar seguro de ello. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. No me acuerdo. Pero en Hechos capítulo 1, la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Mire qué sencillo. No tengo que usar a Moisés ni Elías, porque uno hacía que cambiaba el agua en sangre y el otro hacía que descendiera fuego. Y estos dos testigos de Apocalipsis dicen que les va a salir fuego de la boca. Pero mi hermano, ¿cómo usted va a pensar? ¿Cuándo usted ha visto eso en la historia? Que dos predicadores de Dios les salga fuego de la boca. Y lo que pasó en Egipto fue algo totalmente diferente. Esto era un castigo sobre una nación que tenía esclavizada a otra nación que sería el pueblo de Dios. Una cosa totalmente diferente. Y no fue que ni a Aarón ni a Moisés le salió fuego de la boca. Simplemente fueron plagas que se puede entender que vinieron de parte de Dios, directamente de Dios. Pero en este caso usted no puede pensar, que va a venir en el futuro, que va a resucitar Moisés, que va a resucitar Elías, o que va a aparecer Enoc, y que van a tirar rayos láser por los ojos, fuego por la boca. ¿Sabe? De verdad. Hay que explicarle a ustedes de que esto no puede ser posible. ¿Acaso el mensaje de Jesucristo está basado en llevar juicios de esa forma? ¿Se acuerda cuando vinieron estos dos discípulos de Jesucristo porque estaban molestos porque no los dejaron pasar por Samaria? Y dijeron, Señor, no nos dejaron pasar por Samaria. Vamos a orar a Dios para que descienda fuego y los consuma. Y Jesucristo le dijo, ¿de qué espíritu ustedes son? No, yo no vine aquí a matar gente.
Yo vine aquí a salvar hombres, no a perder las almas de los hombres. Entonces, todavía hay creyentes hoy en día que creen que los dos testigos van a quemar a la gente con su boca, que les va a salir fuego de la boca. Yo quisiera que usted se repitiera eso, mírese en un espejo y repítase a sí mismo, los dos testigos van a tirar fuego por la boca. Rayos láser. Me imagino que hasta volarán. Sí, según la forma de esta gente ver lo que es una visión y una forma de Dios mostrarle, ¿verdad? A Juan lo que quería mostrarle. Usted crea y entienda de que esto va a ser así tipo fantasía, tipo Disney, tipo Marvel. No. Los dos testigos representan la iglesia de Jesucristo del siglo I que fue llamada a ser testigos y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Pero si lo digo así de fácil, se oye muy sencillo de comprender y ahí donde entra el bloqueo. ¡Pem! ¡Pem! Las gringolas que le ponen a los caballos. No, porque mi pastor me dijo. No, porque es que los evangelistas que van a la iglesia dicen que es Moisés y Elías, o uno tal vez dicen que es Enoc. ¿Entiendes? Empieza el problema cognitivo. No puede ser. Eso es muy sencillo de comprender. No. ¿Quién es? La iglesia. Ahora, mire aquí, déjame ver si le encuentro esto. Mire lo que dice Juan. Juan, mi hermanito Juan, dice, en primera de Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea que si yo leo esto, yo ahora, en el 2023, si yo leo esto, yo tengo que entender que es como si yo fui el que lo escribí. Sí, porque así lo entiende mucha gente. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído como si yo hubiese escuchado. Eso. Lo que hemos visto con nuestros ojos, ¿ves? Eso es Juan diciendo. Él se añade, más con otros. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Yo no puedo decir eso porque yo no vi. Yo ni escuché a Jesús, yo ni vi a Jesús. Y hasta el día de hoy no lo he visto. Yo no sé cuántos, ¿verdad?, locos aparecen por ahí diciendo que Jesús se les presentó. Guille Ávila decía que lo veía a cada rato. Y así otra gente. Yo no he visto nada. Yo no lo escuché ni lo vi. Dice, y palparon nuestras manos, tocaron, tocante al verbo de vida. Lo vieron, lo escucharon y lo tocaron. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
y la hemos visto y testificamos. ¿Por qué testifican? Porque ellos vieron, escucharon y tocaron. Y lo dice Juan, que dormía recostado de su pecho. Entonces, la Biblia dice en 1 Corintios 15 que el Señor, después que resucitó, se le presentó a más de 500 personas. Y Pablo dice, y a mí también. Quedé ciego, pero se me presentó. Se le presentó a más de 500 personas. Y 500 es un buen número. O sea que, ¿cuántos testificaban de haber visto y escuchado con sus propios ojos, con sus propios oídos, al Señor Jesucristo? Muchos lo vieron antes de la resurrección y más de 500 lo vieron después de la resurrección. Por eso los apóstoles predicaban a los judíos y le decían, a aquel a quien ustedes desecharon, llevándolo a la crucifixión. Y ellos sabían que hablaban de ellos en su tiempo. Ellos también eran testigos, pero no era que testificaran a favor de Jesús. Muchos de ellos eran testigos. Muchos de ellos estaban allí gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Y él estaba ahí parado frente a ellos. Ellos lo estaban viendo, eran testigos. Y gritaban más duro, crucifíquenle. Solamente habían cristianos testigos, no, habían más testigos. Cristianos y no cristianos. Pero en el caso de los dos testigos, aquí tenemos a uno de los testigos, Juan, diciendo, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero vuelvo y digo, como esto es un mensaje demasiado de claro y sencillo, la gente no le gusta. Pero yo no voy a decir palabras ni querer dar un mensaje que le guste a la gente. Porque yo creo, no, si yo digo esto, esto sí les va a gustar. Si yo digo que es Moisés y es Elías, ¡wupi! Ni sería engañarme a mí mismo. Mentirme a mí mismo. Por decir algo que la gente quiere escuchar. Eso no va a pasar. Mis videos no serán los mejores porque simplemente son muy fáciles y sencillos de entender. Es la realidad, como son las cosas. Los dos testigos se enfrentaron ¿a quién? A la bestia. Los dos testigos se enfrentaron a la bestia. Vamos a buscarlo ahí. No voy a hacer esto muy largo. En Apocalipsis, capítulo 11, es donde se habla de los dos testigos. Apocalipsis, capítulo 11. ¿Verdad? Y dice... Voy a darle una lectura rapidita. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. La ciudad santa, aquella ciudad santa que fue destruida. Aquella ciudad santa que fue destruida. No la Jerusalén de hoy. Entonces, pero no les gusta que se les diga esto. Yo entiendo. Pero el patio que está fuera del templo y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, de luto. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los 2 olivos. Si usted va al libro de Romanos, que no me acuerdo si es entre el 10 y el 11, capítulo 10 o 11, creo que es el 11, no me acuerdo bien. Entonces habla, ¿verdad?, de que Israel fue desgajado del olivo y los gentiles fueron injertados en el olivo. Y ahí la Biblia presenta a los cristianos como ramas de olivos que se injertan en lo que es el plan de Dios en Jesucristo, mientras que los judíos tienen el problema de no agradar a Dios por medio de la fe, porque querían justificarse bajo las obras de la ley. Y Jesucristo para ellos no era negocio, pero para los gentiles que entendieron que era un buen negocio adquirir la salvación de gratis por medio de Jesucristo, dijeron, bueno, hay que creer esto. Venir y comprar sin dinero vino y leche, como decía la profecía. Pero dice, si alguno quiere dañarlos, a los 2 testigos, sale fuego de la boca de ellos. Es aquí donde la gente empieza su mente a divagar y se van allá con Hulk y los Avengers, ¿ves? Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, ¿eh? Ahí ven o se meten allá en el mundo de los ninjas, de la serie de Naruto, y ve cómo tiran bolas de fuego. Los que son de ciertos grupos de ninjas podían tirar bolas de fuego por la boca. Me imagino que eso lo sacaron de aquí. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Obviamente usted tiene que entender que este fuego que sale de la boca de ellos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que también es como espada de 2 filos. Cuando lo dice de Jesucristo, dice, y que venía en un caballo blanco y de su boca sale una espada. Pues usted se va a creer, igual que la serie de los ninjas, como había uno que le salía una espada de la boca también, pues usted se va a pensar que a Jesucristo le sale una espada de la boca. Usted va a pensar literalmente que a Jesucristo le va a salir una espada de la boca. Como dice también el Apocalipsis, la espada que sale de su boca es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sale como espada de su boca. Me acuerdo, déjame ver si tengo un leve recuerdo de un texto que dice, no es mi palabra como fuego. No me acuerdo exactamente dónde está, pero dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la peña o la roca. Entonces, ¿es fuego la palabra? Espiritualmente, sí. Literalmente, no.
¿Es un martillo la palabra? Espiritualmente, sí. Literalmente, no. Espiritualmente, sí. El Señor abrió su boca y salió una espada. La palabra es una espada. Espiritualmente, sí. Literalmente, no. ¿Qué salía de la boca de los predicadores, de los que testificaban? Fuego. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca. Sigo leyendo. Dice, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Veis? Como esto lo hizo Elías en una ocasión, pues la gente dice, tiene que ser Elías. No, simplemente que el predicador o los predicadores usaban a la ley y los profetas para llevar el mensaje. Cuando usted ve el primer mensaje que lleva Pedro en Hechos capítulo 2, usó que el Antiguo Testamento para relacionarlo con lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Cuando Jesucristo muere, resucita, les dice a ellos que tienen que esperar para ser testigos y recibir el Espíritu Santo y hacer un llamado a personas de todas las naciones en otras lenguas. Es así. Así de sencillo. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y ahí dice referencia a algo que pasó en el tiempo de Moisés en Egipto, lo que ya había dicho. Ah, pues tiene que ser Moisés. No, mi hermano. No, mi hermano. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Esto tiene una explicación, pero no es la que usted se está creyendo, la que le han dicho por tanto tiempo, con la que lo han engañado por tanto tiempo. Mira esto. Y cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué hacían esta gente? Testificando. Testificando. ¿De qué? De lo que vieron, de lo que escucharon y muchos de ellos de lo que tocaron. Me imagino que allí, en esos que testificaban, estaba la mujer que había sido sanada de un flujo de sangre, que estiró su mano y tocó el borde de la ropa de Jesús y fue sanada. Me imagino que entre todos ellos podía estar el ciego, al cual Jesús le escupió haciendo lodo, se lo puso en los ojos, se lavó en el estanque y recibió la vista. Testigo, alguien que puede testificar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de aquella gente y cuál es la diferencia con nosotros? Que yo no he visto a Jesús, que yo no he escuchado a Jesús, que yo no he tocado a Jesús. Rolando, ¿puede ser un testigo? No. El juez me va a decir, lo siento, pero usted no puede ser un testigo. Si no, estaríamos perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué puede hacer Rolando? El único que puede hacer Rolando en este caso es creer. ¿En qué me convierto entonces? En un creyente. Pero no soy testigo. Pero no puedo testificar de lo que no vi, de lo que no escuché.
pero sí puedo creer. Y como creyente, ¿qué es lo que puedo hacer? Compartir lo que creo. Compartir lo que creo, pero a la gente no le gusta esto. Por eso hay un coro que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Porque la gente quiere ser testigo. Mire, los testigos de Jehová. Pregúntele, ¿cómo usted es testigo de Jehová? ¿Usted ha visto a Jehová? ¿Usted ha hablado con Jehová? ¿Usted ha tocado a Jehová? Esa es la descripción que está dando Juan para poder ser testigo. Jesús, cuando le dijo esto a los apóstoles, para que me seas testigo, será porque estaba Jesús delante de ellos, hablando con ellos. Y todos los que estaban allí lo estaban viendo, resucitado, hablando con ellos. Para que me sean testigos. Pero no me lo está diciendo a mí. Entonces hay gente que lee ese versículo y se lo aplican. Se lo aplican a ellos. Pero tú no puedes decir esto porque eso le cae mal a la gente. Tienes que... Esa es la diferencia. La diferencia de aquellos y nosotros es que ellos podían ser testigos. Nosotros somos creyentes. Nosotros estamos en el lado del jurado. Que o puedo creer o puedo no creer. Es la realidad. Nosotros oímos el testimonio o lo leemos o lo podemos escuchar por algunos predicadores. No porque ellos fueran testigos, sino que leen el testimonio de aquí que está escrito. El testimonio escrito. Al leer o escuchar el testimonio escrito, yo puedo creer y aceptar o rechazar. O creerlo para bien o creerlo para mal. Como hay muchos que usan la Biblia, dicen que saben de Biblia, pero ¿para qué? Para atacar a la misma Biblia. Eso es creer para mal. Esa es la diferencia. ¿Por qué esto? No, vamos a ser más claros. ¿Por qué entender que esto ya pasó? Precisamente por lo que estoy diciendo. ¿Por qué entender que esto no es un acontecimiento que va a pasar en el futuro, como muchos creen, como la mayoría creen, por eso no les gusta este tipo de mensaje? ¿Por qué entender que esto de los dos testigos no va a pasar en el futuro? Porque no habrán testigos en el futuro. No habrán testigos en el futuro. Los testigos fueron en aquel entonces. Por eso se les llamó a ser testigos. Pero Dios no puede llamar, al menos que el Señor se les revele a un montón de gente y hable con ellos. Y ellos lo vean, ellos lo escuchen y puedan decir, como digo, hoy en día hay algunos, ¿verdad?, que hasta juran haber hablado con el Señor y sí, tenía el pelo lacio y era blanco como la nieve. Y ya que me vengan a decir que Jesús era blanco, así como lo enseñan en los cuadros católicos, ya ahí yo digo, te colgaste conmigo porque eso yo no lo voy a creer jamás en la vida. El Jesús católico blanco, de rubio, de ojos azules, tipo Hollywood. Y tú me dices que tú viste ese mismo Jesús. Ese. Ahí hay un problema serio. Entonces, porque Ávila lo describió así.
en una prédica, dice que lo vio y era igualito como lo pintaron los católicos. Y, ay, no quiero hablar más nada de eso. El otro punto. ¿Por qué creer y entender que esto no son cosas que van a pasar en el futuro? Lógico, no habrán testigos. Los testigos que estuvieron en el siglo I murieron. La mayoría murieron decapitados. La mayoría murieron decapitados. Estos testigos no están vivos, pues no, esto no puede pasar en el futuro porque sería absurdo pensarlo. Lo que vemos hoy en día son creyentes. Por eso vemos gente predicando, testificando de lo que está escrito, lo que dejaron escrito. Y nosotros lo creemos o no lo creemos, pero no podemos ser testigos que van a enfrentar a un supuesto anticristo en el futuro. Eso es falso. Es un error. La realidad es que es un error. Pero la gente no quiere que se les corrija estos errores. Les molesta. Es la realidad. Les molesta que les corrijan los errores. Yo sé que es difícil cuando tú llevas tantos años creyendo una cosa, que te presenten una realidad sencillamente, claramente. Ay, una vez uno me dijo, pero es que eso está muy fácil. Eso está muy sencillo. Ahora, para terminar, estos dos testigos enfrentaron ¿a quién? A la bestia. ¿Cuál era la bestia? La bestia de las 4 bestias que abre el libro de Daniel y que se describen fácilmente en el libro como Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. No apare más. No hay una quinta bestia. Eran 4 bestias, no 5. Ahora, ellos se enfrentaron a la 4ª bestia. Roma, no pare más. Roma, no es que va a morir y va a resucitar. Esos son embustes. Roma de los primer siglo, la que reinaba sobre toda la tierra en aquel entonces. Estos testigos se enfrentaron a Roma y a pesar de tirar fuego por la boca, como muchos lo pintan, a pesar de convertir el agua en sangre, a pesar de aguantar la lluvia y que no lloviera, estos dos testigos fueron muertos por la bestia. Fueron muertos por la bestia. ¿Pero qué bestia? Roma no era una bestia que tenía 7 cabezas literalmente, nada de eso era literal. Fueron muertos por la bestia cuando hayan acabado su testimonio. Cuando hayan acabado su testimonio. Aquí está, acabado. Cuando hayan acabado su testimonio. ¿Qué testimonio? Aquí está escrito el testimonio, el nuevo pacto. Cuando hayan acabado su testimonio, porque ¿de quién se habla en el nuevo pacto? De Jesucristo, el que ellos vieron, el que ellos escucharon y muchos de ellos lo tocaron. El nuevo pacto en su sangre. Digo, no muchos estuvieron en la crucifixión porque la mayoría pues se fue. Pero cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Oye, pero cuando usted lee esto, si usted lo lee en Apocalipsis 11, cuando usted lo lee, esto no le abre el entendimiento y lo lleva a comprender que también dice algo parecido en Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis capítulo 13, donde dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Ves? Está describiendo a los imperios anteriores, todos poniéndolos en esta bestia que era Roma. Boca de oso, que si cabeza de león, todos estos describían a Babilonia, a los medopersas y a Grecia. Y dice, y el dragón que le dio su poder y su trono y grande autoridad, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había. Acuérdense, estoy leyendo una visión, estoy leyendo una visión. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué no decir Roma? Le llaman bestia, pero ¿por qué no decir quién contra Roma? ¿Quién contra Roma? La cuarta bestia de Daniel. ¿Quién contra Roma? Pero no lo dice así porque no podían mencionar a Roma en sus cartas ni en sus escritos. No haciéndolo, y creó, y todavía ellos estaban bajo persecución y en muerte. Imagínense si hubiesen puesto aquí los nombres de Roma o de Nerón o de Calígula o de cualquiera de esos Césares locos, asesinos. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, mírelo aquí, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le permitió hacer guerra contra los 2 testigos y vencerlos. Es lo mismo. Es lo mismo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes eran los 2 testigos? Los santos. ¿Quiénes eran los santos? La iglesia de Jesucristo, los que guardaban el testimonio de Jesucristo, los que lo habían visto, los que lo habían escuchado, y muchos de ellos lo tocaron. Por eso se les decía testigos. Porque tenían el testimonio, porque lo vivieron en carne propia. Lo vivieron en carne propia, por eso eran testigos. Nosotros somos creyentes. No es que ellos no creían, ellos creyeron pero vieron. Nosotros creemos sin ver. Y es lo mismo, igual que los 2 testigos fueron enfrentados por la bestia y fueron vencidos y fueron muertos. Asimismo los santos se enfrentaron a los 2 a la bestia y fueron vencidos y muertos. Lo mismo. Yo creo que yo no sé si hay otra forma más sencilla de explicar esto. Pero no puede ser que se entienda tan sencillo. Dame algo difícil. Dame algo complicado. Háblame de la inteligencia artificial. Sí, porque ese es el tema del momento. La inteligencia artificial que ahora va a destruir al mundo. No, porque le preguntaron a una computadora qué podían hacer para crear paz en la tierra y dijo, matarlos a todos. Pero ¿quién le puso eso a la computadora? ¿No fue un hombre? Fue un hombre quien le puso eso a la computadora. Inteligencia artificial. Pero ¿quién hizo la computadora? No fueron los hombres. ¿De dónde está recibiendo información? No es de los hombres. Y tanta bobería que se dicen. La inteligencia artificial nos va a destruir. No, ¿usted sabe quién nos quiere destruir?
y lo trató de hacer desde el huerto del Edén. Se llama Satanás. Se llama diablo. Ese es el que nos quiere destruir. Que use medios. Usa los medios que él quiera. Trató de vencer a Jesucristo en sus 40 días de ayuno y oración y le ofreció los reinos del mundo. Le ofreció los reinos del mundo a Jesucristo. Ustedes saben, ahorita mismo vi otra señora, una periodista, hablando, los reinos del los dueños del mundo. ¿Usted cree que estos bancarios millonarios, estas familias millonarias, Satanás no los habrá llevado al risco donde llevó a Jesucristo y les dijo, si ustedes me sirven, les voy a dar los reinos del mundo? Y ahora mismo, ¿quiénes son ellos? Le llaman los dueños del mundo. Los Rockefeller, los Rothschild. El mismo ofrecimiento. Si me sirves, te voy a dar los reinos del mundo. ¿A quiénes le deben las naciones? ¿A quién le debe Estados Unidos? ¿A quién le deben los países europeos? Le deben a las familias poderosas del mundo. Porque el engaño de Satanás para el fin es engañar a las naciones. Engañar a las naciones. Y él tiene su gente. Pero voy a dejar esto hasta aquí. Voy a dejarlo hasta aquí. No voy a decir más nada. Esto ha sido algo sencillo. Quisiera, ¿verdad?, abundar más, pero ya tengo sueño. Así que hice este en vivo para probar, a ver, ¿verdad?, cómo se descarga y cómo se guarda en mi página. Viendo cómo me funcione, pues entonces puede que haga otro. Pero yo no pienso, ¿verdad?, estar haciendo tantos en vivo como hace mucha gente. Y hacen en vivos a cada rato para hablar disparate. Porque yo los he visto, yo los veo a cada rato. Y me quedo con la boca abierta. Y no es como dice la canción. Pero hasta aquí dejo esto. Los dos testigos testifican porque son los cristianos del primer siglo que fueron testigos de Jesucristo. Porque lo vieron, porque lo escucharon, porque lo tocaron. Yo no lo he visto, yo no lo he escuchado, ni lo he podido tocar. Sería un gran privilegio el que aquella gente tuvieron, pero también vivieron ciertas cosas como ser muertos por decapitación. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 20, ve ahí que estas mismas personas, estos dos testigos o estos santos que fueron vencidos y muertos, decapitados, fueron resucitados en una primera resurrección para reinar con Cristo, porque Cristo hoy en día reina, pero reina sobre los corazones de aquel que le acepta como su Señor y Salvador. Él reina en los corazones. Ahí es donde Jesucristo quiere reinar. No es en Jerusalén, no es en España, no es en Estados Unidos. A él no le interesa el lugar más hermoso de la tierra. A él no le interesa. A él le interesan los corazones de los hombres. Ahí es donde él reina. Desde los cielos, al lado del Padre, donde lo vio Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dice que los cielos fueron abiertos y vio a Jesucristo antes de morir. Pero ese Jesucristo, desde ese reino espiritual, él quiere reinar en los corazones de la gente. No en Jerusalén. A él no le interesa reinar en Jerusalén. Él murió por los corazones de la gente. Por transformar y cambiar los corazones de la gente. No por Jerusalén. Así que Dios les continúe bendiciendo. Saludo para todos. Tengo sueño. Así que Dios les guarde.